Muy bien, pues como hemos introducido antes, vamos a ver ahora, ya un poco fuera del ámbito volcánico, pero que es importante para comprender de lo que hemos estado hablando estas lecciones, el concepto de peligro y riesgo. ¿Qué diferencia entre peligro y riesgo? No está tan claro, vamos a intentar a ver si somos capaces de arrojar un poco de luz sobre este tema. Bien, definiciones. ¿Hablamos de deportes de riesgo o deportes peligrosos? ¿Es lo mismo? Yo me inclino por decir deporte de riesgo y un lugar peligroso. Un lugar peligroso no supone ningún riesgo si nadie va allí. Entonces tenemos una pared de una montaña, pues es un lugar peligroso. Si hacemos escalada, hacemos algo de riesgo. Ahora veremos un poco dónde está ese concepto. Para confundirnos un poco más, si buscamos en el diccionario de la Real Academia, entre riesgo y peligro, yo no me queda nada claro. No es que tenga nada contra el diccionario, es fabuloso, pero es un concepto, digamos, ya no es tampoco lingüístico, sino es un término ya entre geológico y digamos, también de la parte estadística, de los seguros. Ahora veremos un poco de dónde nace el concepto de riesgo y peligro. En inglés está muy claro. O sea, en inglés es el concepto de hazard y risk. Hazard es peligro y risk es riesgo. Entonces, en inglés está bastante más claro, entre comillas, que en español. Bien, cuando vemos esta señal, vemos esa señal de peligro, riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Comúnmente para muchos, cuando ve esta señal, es una señal de riesgo, para otros es una señal de peligro. Como decimos, confundimos los dos términos. Bueno, en realidad no es ninguna de las cosas. Esto en realidad es una señal indicadora de un agente dañino. Entonces, este agente dañino, en principio, si no se libera, si está confinado, pues no supone ningún peligro. Entonces, mucho cuidado con esto, lo que es un agente dañino, de lo que es un peligro, y si está cerca de personas, puede ser un riesgo. Entonces, tenemos un agente dañino, un posible peligro si se libera, y un posible riesgo si eso puede afectar a personas o cosas. Ya lo veremos. Bien, en el caso del agente dañino, será peligroso, tiene que ser libre. Vamos a hablar de lo que es la evaluación de riesgos, y ahora lo veremos con un ejemplo muy fácil. Como hemos dicho, el término se confunde, o hablamos de los dos conceptos, si entramos en las compañías aseguradoras, esos lo tienen muy claro. Ahora veremos por qué el término de riesgo y peligro nació de los seguros. Bien, ¿cómo empezó el tema de los riesgos? Bueno, pues surgieron con los viajes de los exploradores a América y los comerciantes. Los primeros viajes a América estaban sufragados por la corona. Fueron los viajes de Colón, que en principio eran viajes exploratorios, asumiendo, veremos, unos riesgos, entre comillas, enormes. Pero con los años se hicieron muchas más expediciones, buscando riquezas, buscando colonización y buscando muchas cosas. Y había que pedir dinero a prestamistas, porque nadie tenía dinero para fletar un barco. Y el prestamista no quería asumir riesgos, prestaba el dinero, pero no quería asumir tantos riesgos. Con lo cual, al final, se juntaron varias empresas de préstamos y decían, bueno, pero alguien tiene que decirnos qué riesgo estamos asumiendo. Entonces, si va a haber un desastre y el barco se va a perder, nosotros queremos asegurarnos. Entonces, a esos prestamistas, unas compañías aseguradoras les decían, bueno, pues si ustedes pierden su barco o pierden su inversión, nosotros les vamos a dar una cantidad de dinero, vamos a recuperar esa inversión. Pero la compañía aseguradora tiene que saber cuál es el riesgo que está asumiendo. Para eso, ¿qué hay que saber? Lo que sugiero, la prima de riesgo, ¿no? Entonces, la compañía aseguradora dice, bueno, si estoy asumiendo un riesgo muy grande, usted va a pagar más dinero por ese préstamo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué surgió? El saber qué riesgo estamos asumiendo. Es decir, ¿el barco estaba preparado para soportar huracanes? ¿El barco tenía muchos cañones para resistir a los piratas? Si el barco estaba preparado con muchos cañones y era un buen barco contra los huracanes, mi prima de riesgo era mucho menor. ¿Por qué? Porque aunque el peligro es el mismo, el riesgo es menor. Ya veremos el concepto. Bien, vemos que había muchos peligros que acechaban. El barco podía ser más o menos vulnerable. Cuanto el barco fuera menos vulnerable, pues asumíamos menos riesgos. Y eso era importante para influir en el crédito que nos iba a dar la compañía aseguradora o el prestamista. En ese caso, podía ser el mismo, puede ser dos diferentes. Puede ser un prestamista, tenemos también nuestra compañía aseguradora. Por tanto, nosotros queríamos bajar el riesgo, bajar la prima de riesgo, asumiendo que nuestro barco iba a ser mucho más seguro. Bien, pues la definición de peligro es cualquier agente biológico, químico, mecánico o físico que es razonablemente probable que cause daño o perjuicio a los seres humanos o el medio ambiente, con la exposición o dosis suficiente. Es decir, que el riesgo se define como la probabilidad
de que la exposición a un peligro dé lugar a una consecuencia negativa. Es decir, que riesgo es igual a peligro más una exposición. Es decir, no hay peligro si no nos exponemos, perdón, no hay riesgo si no nos exponemos al peligro. Entonces tenemos un peligro que es ahogarse. Nosotros, si no nos acercamos al mar, pues no va a haber exposición al peligro, no va a haber ningún riesgo. ¿Vale? Entonces el riesgo tiene que ver con acercarse al peligro y, por supuesto, el tema de la vulnerabilidad. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. 3 personas cruzan el Atlántico en un bote de remos. Se enfrentan a un posible ahogamiento debido a las grandes olas. 300 personas van en un barco en el Atlántico en un transatlántico. El peligro, que es ahogarse entre las olas, es el mismo. Cosa curiosa, es el mismo. O sea, las olas grandes son las mismas. Si yo me caigo a las olas, me voy a ahogar, tengo el mismo probabilidad de ahogarme, vaya en un barco o vaya en un barco pequeño. Si yo me caigo al mar, el peligro es el mismo. Ahora bien, el riesgo es diferente. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que ocurra un accidente en el caso de un bote de remos es mucho mayor que en el caso de un barco grande. Es mucho más probable que yo me caiga al mar. Además, la vulnerabilidad del vehículo también es importante. Un barco de remos es mucho más susceptible a volcar, por ejemplo, y que yo me vaya al agua que el barco grande. Con lo cual, el peligro es el mismo, el peligro de ahogarse, pero el riesgo es mucho menor en el barco grande que en el barco de remos. Ahí entramos en ese tema de exposición al peligro y la vulnerabilidad del vehículo o de la zona en la que me encuentro. Por ejemplo, otro caso de diferencia entre peligro y riesgo es, por ejemplo, el peligro ante caída de piedras. Entonces, tengo un acantilado y tengo una serie de piedras que pueden caer. Bueno, pues el peligro es el mismo, piedras que caen en el acantilado. Ahora, si yo paso caminando o paso en coche, el riesgo es diferente. Si yo paso caminando, primero, estoy más tiempo expuesto al peligro y aparte soy más vulnerable. O sea, son dos cosas: mayor exposición, más tiempo frente al peligro y soy más vulnerable. Si voy en coche, paso más rápido, con lo cual es menos tiempo debajo de las piedras y además mi vehículo es menos vulnerable. Con lo cual son esas dos cosas. Con lo cual hemos visto que peligro es el mismo para todo y el riesgo depende del tiempo que esté yo expuesto al peligro y depende de lo vulnerable que yo sea o que sea mi carcasa, mi entorno. Pues esa es la diferencia. Esto traduce una fórmula muy sencilla. R es riesgo igual a P, peligro, multiplicado por vulnerabilidad, multiplicado por el coste, pero eso depende de estudios económicos, y multiplicado por E, que es la exposición. Así que ese es el resumen. Una zona de peligrosidad elevada, el riesgo será nulo si no hay nadie o no hay elementos expuestos al peligro. Por ejemplo, un acantilado bajo el cual no pasa nadie presenta un gran peligro, pero presenta riesgo cero. Esa es la diferencia entre peligro y riesgo.